Pese al estado de excepción, la crisis carcelaria no cesa. Punto Noticias. Los estados de excepción decretados tanto a nivel nacional así como en todo el sistema carcelario no han logrado detener los enfrentamientos en las cárceles del país, sobre todo en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. La mayoría de los incidentes se conoce a través de las redes sociales debido a la falta de acción y una respuesta oportuna por parte del SNAI. El reciente altercado se registró este jueves en la penitenciaría y dejó un guía herido. Todo esto en una ciudad en la que diariamente se registran robos, asesinatos y otros actos delictivos. En Pichinchopina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 6 minutos. Nuevamente, el día de ayer se ha registrado un incidente. Lo ha reportado así además el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI a través de sus redes sociales. Hay un guía que resultó herido. Pero lo que evidencia esto es que no hay por parte del gobierno y del Estado ecuatoriano una política clara, una política definida, una política firme para tomar el control, en este caso de los centros de privación de libertad. A ratos ya resulta hasta medio ir en contrasentido, ¿no? El llamarlos centros de rehabilitación cuando no lo son. Son centros de privación de libertad. Pero yo ahí quiero plantearles a ustedes una inquietud que me surgió la semana anterior en un espacio de conversación que compartí con el arquitecto Fernando Carrión, que es un investigador en los temas de seguridad. Y yo la pregunta que les formulaba con quienes estábamos conversando, ¿no? Con los contertulios de esa noche era si recordaban o si tenían en mente cuál fue la propuesta en materia de seguridad del candidato Guillermo Lasso. Y yo en ese momento, digamos, al plantear la pregunta, lo único que se me venía a la mente era un encuentro, un meeting, una reunión del candidato Lasso con algunos campesinos, agricultores, ganaderos, pequeños productores y demás, en una zona rural de la costa, a quienes les habló de la posibilidad de permitir y viabilizar el libre porte de armas. Esa yo recuerdo que fue una de las pocas veces en las que le escuché hablando sobre un hecho concreto y una propuesta, digamos, concreta al candidato Lasso en temas de seguridad. No, yo no sé, no conozco, y los contertulios de esa noche tampoco sabían, no recordaban cuál fue la propuesta del candidato Lasso y del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano en materia de seguridad. Ahora, en el caso del Partido Social Cristiano, digamos, hay una tradición que data ya desde mucho tiempo atrás, de hablar, ¿no? de esta materia. El discurso de ellos, incluso en la época de cuando el abogado Nebot era alcalde de Guayaquil, era un discurso que estaba siempre alineado al tema de la seguridad y demás. Digamos, pero ellos planteando cosas como el incremento de penas, ¿no? Hablando sobre asuntos como la pena de muerte, o la este el mantener en la cárcel por toda la vida a los privados de libertad, cosas así que desde otros sectores políticos los han denominado como parte del populismo penal, ¿no es cierto? Y ahí habría que plantearnos también la inquietud de esas soluciones son las que necesita el país para reducir los niveles de inseguridad que existen. Me parece que no. Insisto, creo que esas reformas que son además coyunturales, como para darle un mensaje de tranquilidad,
que es igual el tema este del libre porte de armas, o sea, creo que no hay un estudio sobre la faz de la Tierra, y esto lo hemos conversado con muchísimos analistas que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos en nuestro espacio. No hay un estudio sobre la faz de la Tierra que diga que a la inseguridad y a la violencia se la erradica o se la anula o se la controla con, digamos, políticas que permitan, faciliten el libre porte de armas. O sea, yo soy de los que cree que al fuego no se le apaga echándole más gasolina. Y creo que ese sería además la función que vendría a cumplir una política, digamos, más flexible con respecto de la posibilidad de portar armas. Además, si yo he tenido en mis manos un arma, habrá sido una vez en toda mi vida, cuando entré a estos famosos cursos de periodismo policial, alguna vaina así, que fue, recuerdo, en el complejo de la policía que tienen ubicado acá en la zona de Puzuquí, ¿no? Con la gente del GIR. La única vez en mi vida que tuve en mis manos un arma y me dejó una sensación bastante extraña, la verdad. No es lo mío. Hay otras personas que tienen esas destrezas, esas habilidades y que están preparadas para el manejo de este tipo de instrumentos, pero a ratos también uno se pone a pensar en cuántas son las posibilidades de usar un arma para protegerme a mí, a mi familia, a mi negocio, cuántas son las posibilidades también de herir a un familiar, a una persona cercana y demás, ¿no? Con respecto de este tipo de situaciones. Pero, ¿para qué ha servido además el tema este de la seguridad? Hemos conversado en los últimos días, ayer una entrevista muy interesante, reveladora, con el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Gobierno, ex viceministro de Defensa, sobre el traslado de un radar que estaba ubicado en la zona de frontera y que con bombos y platillos lo que hicieron fue trasladarlo de la frontera a Montecristi, no sabemos para qué, y que terminó explotando la semana pasada porque hubo algún problema en sus engranes, ¿no? Y de ahí se inventaron todo un relato del atentado y nuevamente metieron al asunto del narcotráfico y demás, para ir construyendo esos discursos que alimentan, además del miedo, la preocupación, la inquietud en la ciudadanía. Y digo, por último también, uno como ciudadano está bien que se preocupe por la seguridad. El otro día también leía con un poco de asombro y a ratos también medio en broma, porque me resultó bastante gracioso, ¿no? Un titular, un copy en un tweet de un medio de comunicación de los más grandes que tiene este país, canal de televisión, en su cuenta de Twitter, decía que la mejor forma de estar seguro es que usted no salga de la casa. Entonces, dijo, no, pues la mejor forma de estar seguro es teniendo una ciudad, un país, un espacio público que al ciudadano le permita transitar, caminar con la seguridad y la certeza de que no le va a pasar absolutamente nada. Más bien deberíamos apuntar a aquello, pero no vemos que hay un trabajo que vaya en ese sentido. Otra cosa interesante que me dejó aquel diálogo la semana pasada a propósito de esto de la seguridad es cuánto está trabajando además del gobierno nacional, el gobierno central, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien la seguridad es competencia y es un ámbito en el cual el Estado central tiene que brindar las facilidades, las condiciones necesarias como para poder tener precisamente eso, seguridad, si se ha visto sobrepasado, si se ha visto rebasado en sus capacidades, ¿no sería bueno que el gobierno, les pregunto a ustedes, me lo cuestiono yo también, que el gobierno deje por un momento de lado sus rencillas, sus disputas políticas, ideológicas, que los políticos en general, no solo el gobierno en este caso también, depongan por un momento actitudes, egos, vanidades, su proyecto político particular y demás, y se sienten a conversar? Y el gobierno nacional involucre en todo esto no solo a los generales, coroneles, etcétera, de policía y fuerzas armadas para generar los operativos, sino que involucre también a los alcaldes, a los municipios, a las prefecturas, a las prefectas, prefectos,
para poder trabajar de forma coordinada y brindarle seguridad a los ciudadanos. Se viene una época, además, pensando en eso, una época sumamente complicada y delicada, que es este último tramo de año, ¿no? Las fiestas de Quito están a la vuelta de la esquina y van a ser las fiestas de Quito del reencuentro. Y va a ser en realidad el mes de diciembre del reencuentro. Después de la pandemia, de un 2020 que nos mantuvo encerrados, aislados, confinados, distanciados unos de otros, ahora viene el momento de nuevamente la unificación. Entonces vienen fiestas de Quito, ya todos sabemos de qué van las fiestas de Quito, ahí hay, digamos, un poco más de relajamiento por parte de la ciudadanía, consumo de alcohol, fiesta, todo lo que tiene que ver con la fiesta en general. Por eso prefiero hablar de relajamiento y no solo, digamos, circunscribirme a un hecho concreto, que es el tema del consumo de alcohol, porque la fiesta tampoco es solo eso, como tampoco era solo toros, que es lo que quiere vender algún sector de las élites capitalinas, ¿no? Como que las fiestas de Quito hubiesen sido durante toda la vida solo las corridas de toros, y no era así. Hay un tema de también recuperación de la identidad de la capital, que deberíamos estar todos discutiendo sobre aquello para ver también desde el ámbito popular, cultural, cómo se puede revitalizar a Quito, ¿no? Una ciudad que ahora a las 19 horas ya se duerme, por efecto de una combinación de crisis, ¿no? De crisis económica, de crisis sanitaria, de crisis de seguridad, obviamente, o de inseguridad en este caso, y ahora todos nos encerramos 19 horas, ya no queremos ni salir, ¿no? Por miedo o a contagiarnos, o a que nos roben, o a que nos maten, ¿no? O porque no tenemos plata para salir a tomarnos algo, a divertir, o porque no hay opciones, también esa es otra posibilidad, pero van a haber opciones, hay opciones, de hecho, es cuestión también de informarnos sobre las cosas y las oportunidades que hay, pero viene diciembre, les decía, y empezamos con fiestas de Quito y después viene la Navidad, el fin de año, las compras, ¿no? Esa vorágine de gente que sale a los centros comerciales, a las zonas que son concurridas en estas épocas, del centro histórico, la calle Ipiales, ¿no? Y ahí hay que darle seguridad a la gente, hay que garantizarle seguridad a la gente, precisamente hasta para eso, para poder garantizar que la economía de este país fluya, que la gente pueda salir a comprar, a consumir, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para eso? No lo sé. Se ha sentado el gobierno, además de, insisto, otra vez, el tema de coordinar con alcaldías, con prefecturas, para solucionar el tema de la seguridad, no lo sé. Involucrar a otros actores también de la sociedad para que formen parte de esta cruzada que debería ser un tema nacional también contra de la inseguridad. Ojalá algún rato lo hagan, ¿no? Insisto una vez más, deponiendo al menos por un segundo actitudes y esos egos y vanidades que suelen tener en estos casos también las autoridades, ¿no? Pero ¿qué ha sido esto, lo de la inseguridad? El pretexto nuevamente para voltear a ver al retrovisor y echarle la culpa de todo a un gobierno que ya no está más en el poder desde el 24 de mayo del 2017. Yo quiero invitarles a ustedes a escuchar, por ejemplo, lo que fue el discurso del gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, para después ir profundizando y analizando también sus palabras con respecto de estos hechos de inseguridad. Escuchemos al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. Estado de excepción del 19 de octubre al 8 de noviembre, en la provincia del Guayas, la Gobernación ha coordinado el trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas en la realización de más de 40.000 operativos. Estos operativos se han enfocado en registrar más de 230.000 vehículos y casi 300.000 personas han sido registradas. ¿Cuáles son los resultados de estas acciones? 751 ciudadanos detenidos por delitos donde el principal ha sido robo a personas y se los ha detenido por estar cometiendo el delito de forma flagrante. 115 armas de fuego decomisadas, 18 bandas delincuenciales desarticuladas, 3.294 kilos de droga incautados,
260 motos retenidas, 62 armas blancas. Bueno, este no era el audio que quería que escuchemos. Hubo otro que creo que se nos perdió ahí porque hemos ido como postergando el tema de la seguridad. En donde Pablo Arosemena, en un evento en el que se entregaron, me parece que patrulleros o alguna cosa por el estilo, a Guayaquil con el municipio, que además ahí sí se ve una coordinación, ¿no? Además por las coincidencias ideológicas que hay, y vemos también que ya el Partido Cristiano nuevamente, a partir de un comunicado con respecto del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales vinculado al asunto de Pandora Papers, el Partido Social Cristiano nuevamente empezó a guiñar el ojo al gobierno, ya creo, diciendo que ellos no avalan este tema de el informe y de tales. Ya hay una coincidencia, entonces sí se sientan a conversar, hablan, pero en ese discurso Pablo Arosemena decía que todo esto que está ocurriendo hoy, la inseguridad, las matanzas en las cárceles, la inseguridad en las calles, todo esto tiene como génesis a las leyes blandengas, decía Arosemena. Esa fue la palabra que usó, blandengas. Por eso quería tanto que oigan el discurso de Arosemena. Van a pensar que yo me lo estoy inventando y eso no es así. Pero él decía que las leyes blandengas del correísmo son las que han provocado todo este desastre. Y habría que revisar también el histórico de los datos, ¿no? Hace algunos días atrás, el colega, comunicador, estadístico, tipo muy acucioso en el manejo de los números y de las cifras, que es Carlos Oporto, al que hemos tenido varias oportunidades aquí conversando con nosotros, hablando sobre el tema de la pandemia y hablando también sobre asuntos vinculados a la seguridad. Él subía el otro día datos fríos, números, cifras, sobre homicidios en el Ecuador y la tendencia de aumento con relación a años anteriores, que se ha duplicado. ¿Saben cuándo? ¿Saben cuándo se duplican estas cifras que son de verdad escandalosas y escalofriantes? En los últimos 4 años. Los últimos 4 años son gobierno de Lenín Moreno, gobierno de Guillermo Lasso, que a la larga termina siendo prácticamente lo mismo, porque en la materia económica, política y social, el gobierno de Lasso termina siendo la continuidad del gobierno de Moreno, que fue el que empezó a aplicar unas medidas de ajuste, tratando de minimizar la presencia del Estado al máximo, y ya vamos a conversar sobre eso también. Entonces, en las cifras que exponía Carlos, que dice que en los últimos 4 años es que se ha duplicado el número de homicidios, es decir, de asesinatos en el Ecuador, dice que en el 2016 habían 950 casos de homicidio al año. En el 2017, ese es año de gobierno de Lenín Moreno, desde mayo, hay 972, es decir, un incremento de 22 con respecto del año 16. En el 2018, 995. En el 2019, 1118, que es cuando ya de alguna forma se profundiza la crisis social y económica. En el 2020 viene la pandemia, y con pandemia, imagínense, con cuarentena, con confinamiento, con encierro. En 2020 en Ecuador se registraron 1.372 asesinatos. Y a 2021, estos datos con corte al 4 de noviembre, habla de que hay 1.995 casos. Es decir, del 4 de noviembre acá, lo más seguro es que habremos pasado ya los 2.000 homicidios, cuando todavía nos falta 1 mes y medio por recorrer para cerrar este año. De 950 casos de homicidios en el 16 a 1.995 o más de 2.000 casos ya en el 2021. Más allá de las leyes blandengas del correísmo, acá esto tiene mucho que ver con los ajustes que se fueron haciendo durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Por citarles casos concretos, que además lo hemos conversado con ustedes infinidad de ocasiones, pero es que además
sin necesidad de ser un genio. Yo nunca he sido ni ministro, ni asesor presidencial, ni nada por el estilo, pero soy un ciudadano, y desde el periodismo también, por la obligación que tenemos de estar todo el tiempo informándonos, pero principalmente como ciudadano, haciendo uso del sentido común nomás. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Lenín Moreno eliminó de entrada un ministerio coordinador de seguridad. Ministerio coordinador de seguridad, un ministerio que coordinaba con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, con ECU 911 y con todos los organismos que están relacionados a los temas de seguridad. Eliminó el Ministerio de Seguridad. ¿Qué siguió? Elimina el Ministerio del Interior y fusiona a este ministerio que manejaba o maneja la Policía Nacional con la Secretaría de la Política y crea un organismo que hoy por hoy ni opera políticamente bien, porque ya vemos el resultado que ha tenido el gobierno en la Asamblea, que no ha podido sentarse a conversar para poder agilitar el trámite de las leyes que ha enviado a la Asamblea. Tiene 2 proyectos de ley previos, uno que tiene que ver con la ley de comunicación, otro con la ley de educación superior, que están ahí enrampados, empantanados y demás. Pésimo manejo político. Y por otro, el tema de la seguridad. Le tenemos a una ministra de gobierno que en una entrevista el otro día dijo: yo sobre seguridad no sé mucho, la verdad. Entonces, ¿pero de qué te encargas? O sea, ni estás en lo político o estás muy metido en lo político, pero tampoco es que te salen las cosas bien, y tampoco estás encargándote bien de los temas vinculados a la seguridad. Pero entonces, ¿en qué estás? Y esto es resultado de lo que hizo el gobierno de Moreno. Pero el gobierno de Lasso tampoco es que ha hecho nada para reestructurar este asunto. Es decir, bueno, a ver, Moreno lo hizo mal al fusionar gobierno y política, y hay que nuevamente especializar estos organismos. Vamos a tener un ministerio que se encargue de la seguridad, y vamos a tener una Secretaría de la Política, un Ministerio de la Política, para que se encargue del muñequeo con las bancadas, con los partidos, con las organizaciones políticas, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo adicionalmente el gobierno de Moreno? A ver, fusiona elimina el Ministerio de Seguridad, fusiona gobierno con Secretaría de la Política, y por último, la cereza del pastel, elimina el Ministerio de Justicia, que era el organismo encargado de dictar la política pública y de administrar además fondos públicos para la capacitación y financiamiento de todo lo relacionado con la rehabilitación social. Destruyó el gobierno de Lenín Moreno la institucionalidad que había en materia de seguridad. ¿Quiénes son parte de ese discurso de reducir al mínimo la presencia del Estado? Los señoritos libertarios de los que hablaba ayer la legisladora Patricia Sánchez de la bancada de Pachacuti, que nos decía que habían sido hasta sus alumnos en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, que a las clases llegaban con chofer y que viven en una burbuja. Uno de ellos, yo le mencionaba, es el gobernador del Guayas. Para él, los servidores públicos, y fíjense que ahora él es un funcionario, es gobernador, cobra un sueldo, que seguramente a él no le hace falta, porque además viene del sector privado, es empresario, pero él es uno de los que más calentó, digamos, las redes, sobre todo el asunto de hay que reducir el tamaño del Estado, hay que cada vez tener menos funcionarios públicos, hay que cada vez tener menos gasto público, ¿ya? Entonces ahora, ¿cuál es la gran solución que han planteado en Guayaquil? Van a incorporar a 30,000 guardias de seguridad privada para apoyar en este tema de la seguridad. Pregunto, y esto además, otra vez haciendo uso del sentido común, si las Fuerzas Armadas, con toda la institucionalidad, los recursos, la logística, la experiencia que tienen las Fuerzas Armadas, no están
capacitadas y preparadas para salir a las calles justamente a encargarse de la seguridad interna en las calles del país. ¿Ustedes creen que guardias de empresas privadas sí tienen la capacitación, la experticia, el conocimiento para poder hacer lo que debería una Guardia Nacional, una Policía Nacional? Les insisto una vez más, es solo sentido común, nada más. O sea, son unas medidas, unos paños de agua tibia, unas medidas coyunturales, cosas que venden muy bien cuando se publican en los titulares de prensa o en los noticieros de televisión. ¿Ustedes creen que la solución es poner como carne de cañón a guardias de empresas privadas? Les dejo ahí para la reflexión y el análisis. Yo también estoy pendiente siempre de los comentarios que ustedes nos hacen.